El secreto del abuelo vivía en el sótano. Historia de terror. Si eres una persona sensible no la veas. Fue durante las vacaciones de primavera de mi segundo año en la universidad cuando recibí una llamada telefónica de mi tío Andrew, preguntándome si estaría dispuesto a pasar unos días en su casa. Mi abuelo había estado enfermo durante mucho tiempo, y aparentemente había llegado a la etapa en la que el enfoque principal ahora era menos tratarlo y más hacerlo sentir lo más cómodo posible por el tiempo que le quedaba. No puedo decir que envidiaba a nadie en la situación. El abuelo, que se estaba preparando para enfrentar la eternidad en una casa que no era suya, sin compañía, pero un hijo con el que apenas hablaba estos días, y Andrew, cuya novia murió dando a luz a su hija hace 7 meses y ahora tenía la tarea de cuidar a un hombre moribundo. Además de eso, me gustaría actuar como si estuviera tomando una decisión santa de venir y ofrecer una mano amiga por amor a mi familia. Pero la verdad era que había pasado bastante tiempo desde la última vez que hablé con Andrew, y había pasado una eternidad desde que hablé con mi abuelo paterno. No, fui porque estaba solo, insoportablemente así. No tenía amigos de los que hablar en la universidad, y desde que mi madre falleció hace aproximadamente un año, no tenía a nadie con quien hablar. Tomé la decisión de ayudar a Andrew a salir de la desesperación por una interacción social adecuada. No es que haya mucho, de todos modos. Todo lo que realmente imaginaba que haría era mantener al bebé fuera de su cabello cuando estuviera demasiado ocupado y conseguirle al abuelo todo lo que necesitara. La casa de Andrew estaba en Los Palos, al menos a 40 minutos de la ciudad más cercana. Mi familia está en su mayoría repartida alrededor de un condado generalmente bastante rural, por lo que no había mucho en la zona, pero carreteras estériles y un edificio extraño o dos. En cuanto a la casa en sí, realmente no había mucho que decir al respecto desde el patio delantero. Solo otra doble historia aislada que alguien llamó hogar. Toqué el timbre, y después de unos momentos Andrew me saludó. Parecía más o menos el mismo que la última vez que lo vi en carne y hueso. Ah, Nick, ¿cómo estás? Muchas gracias de nuevo por venir, sonrió, su voz nada más que acogedor. No es que tuviera mucho que hacer de todos modos, respondí, a lo que se rió. Entra. Tira tu chaqueta en la percha de allí. ¿Quieres un poco de café? Claro, dije. Sí, está bien. Siéntate en la sala de estar. Primera puerta a tu izquierda. Tomé su invitación y me di y allegué. Ahora que estaba completamente dentro, podía ver que había más en la casa de Andrews de lo que parece al principio. Olía a libros viejos y algo débilmente mohoso. El olor del tiempo que poco a poco lo reclamaba todo. La entrada era amplia y con una luz con cortinas pesadas que bloqueaban la luz del día. Había un ritmo tranquilo en la casa, el crujido de la madera bajo nuestros pies, la suave confusión de los pasos de Andrew resonando a través de largos pasillos. Tenía el interior básico de una casa mucho más antigua de lo que pensaría desde el exterior, con patrones envejecidos a través del papel tapiz y un tipo algo ornamentado de lámpara de araña en miniatura suspendida del techo. Chocando con estas decisiones de diseño estaban los muebles más minimalistas y las piezas de arte que colgaban de las paredes. Parecía que alguien había tomado estas medidas para darle al interior del edificio una sensación más moderna, pero en realidad, era una tirita en un agujero. Miré a mi alrededor después de llegar a mi destino. La sala de estar parecía bastante cómoda, con un sofá ligeramente pelado, una alfombra desgastada y estantes de libros que no parecían haber sido tocados en años. Era el tipo de lugar que se sentía congelado en el tiempo. Un poco mohoso, pero vivido, como si las paredes hubieran absorbido los recuerdos de innumerables años de vida familiar. Un minuto más o menos después, Andrew entró con 2 tazas. Sorbí el mío lentamente mientras intercambiábamos una pequeña charla ciertamente incómoda. Dios, pareces tan adulto. Hace, ¿qué? 2 años. Han sido al menos 5. Esto continuó durante un tiempo hasta que llegamos a las tareas que estarían a mano durante los próximos días. Lo recogeré del hospicio mañana después del trabajo. Probablemente sean cerca de las 7 antes de que volvemos. Chloe está arriba durmiendo la siesta ahora mismo, así que voy a ir y empezar a preparar la cena. Mientras tanto, sigue adelante y ponte cómodo. Hay 2 habitaciones libres arriba, puedes elegir tu elección. Se levantó y me dio una bofetada en los hombros antes de dirigirse a la cocina. Realmente te lo agradezco, Nick. Ha sido difícil tener que pagar por las niñeras. Después de subir las escaleras, pasé por lo que debía haber sido la habitación de Andrew en el camino por el pasillo, otra habitación que se hacía pasar por pertenecer a una casa mucho más joven de lo que era la realidad,
con una cama doble y una cuna de niño al lado, el bebé durmiendo profundamente dentro. Tenía una montaña de tareas universitarias que hacer, así que traje mi portátil y mi libro de texto de sociología en mi bolsa de viaje. Así es como pasé la mayor parte de la noche, tomando un descanso de 1 hora para cenar. Tuvimos otra conversación bastante incómoda sobre lo que había estado haciendo en la universidad. Desde mi asiento en la mesa del comedor, pude mirar por la ventana a un Golden Retriever cubierto de suciedad que merodea por el patio exterior. No me había dado cuenta antes. Me sorprendió que Andrew pudiera manejar a un perro además de su vida como padre soltero. Mientras intentaba concentrarme en mis chuletas de cerdo, algo más me llamó la atención. Había una puerta en la esquina de la habitación que no había notado antes. Una pequeña puerta, casi completamente escondida detrás de otra vieja estantería. No pude ver mucho, pero había algo en la puerta que captó mi atención. Algo en la forma en que la madera parecía brillar en la tenue luz, como si no fuera del todo real. «¿Eso es un armario?», pregunté, señalando. Andrew miró por encima del hombro y luego sacudió la cabeza rápidamente. «¿Oh, eso? No, solo un pequeño espacio en la estructura para el que aún no he encontrado un uso». Sonrió, pero estaba apretado, forzado. Iba a preguntarle más antes de que el perro de afuera empezara a ladrar ruidosamente. «Dios, ¿cuál es su problema?». Andrew suspiró, exasperado. «Oye, nunca mencionaste que tenías un perro. Parece mucho trabajo para ti». Comenté. «No, él no es mío. Solo algún callejero que ha estado encontrando el patio últimamente por alguna razón». La conversación se detuvo después de eso, pero recuerdo haber pensado que si ese era el caso, era extraño que el perro tuviera un collar. Lo llamé una noche, tal vez 2 horas después, pero me costó dormir porque el perro siguió ladrando periódicamente hasta todas las horas de la mañana. Por la mañana, Andrew ya se había ido a trabajar cuando me desperté, pero había dejado instrucciones en la encimera de la cocina para cuidar de Chloe. Antes había hecho de canguro cuando era adolescente, así que podía manejar las cosas bien, pero nunca es más agradable cambiar un pañal. Aparte de eso, no hay mucho que decir sobre el día, aparte de que intenté revisar la puerta detrás de la estantería por curiosidad y aburrimiento, pero la había encontrado cerrada. Sin embargo, realmente no me importaba, ya que sonaba como si no fuera más que un pequeño espacio de arrastre o algo así. Cuando Andrew llegó a casa, llevando al abuelo con él, pude ver por mí mismo lo enfermo que debía haber estado. Tenía cáncer de piel en etapa 3 que a estas alturas ya se había extendido a través de una terrible cantidad de tejido en su torso. Andrew me diría más tarde esa noche que le quedaban 2 semanas, como máximo. El hombre parecía un esqueleto, su tez más que arrugada y pálida, su cabeza como una calavera con sus globos oculares intactos junto con algunos mechones sin sentido añadidos de cabello blanco como la nieve. Su piel colgaba de su cuerpo tan poco, como si el espacio entre ellos se hubiera llenado repetidamente de aire y luego se hubiera desinflado. Esperaba poder tener al menos algún tipo de conversación con él, ya que lo había visto incluso menos en mi vida que Andrew, pero apenas podía trabajar una oración juntos, sobre todo solo murmurando, gruñendo y señalando cosas para comunicarse. La noche terminó siendo aún más incómoda que la última, así que pasé aún más tiempo con la compañía de mis tareas escolares, pensando que el abuelo probablemente preferiría estar con su hijo de todos modos, especialmente teniendo en cuenta que, por lo que yo sabía, casi nunca se veían tampoco. Terminé yendo a la cama temprano, el abuelo en la habitación de al lado, pero, por supuesto, ese estúpido perro me mantuvo despierto durante años de nuevo. Terminé pasando, creo, otra semana en casa de Andrew, y no voy a contar todos los días a partir de ahora, ya que en última instancia no importa mucho dónde estoy ahora. Andrew tuvo que seguir yendo a trabajar, por supuesto, así que me tocó vigilar a Chloe y ayudar al abuelo a tomar su medicina. Las únicas palabras que podía decir constantemente, o tal vez las únicas que le importaban, eran sus frecuentes quejas sobre los diversos dolores en su cuerpo. La piel, mis músculos, la carne había escuchado antes, no de mi padre, sino de mi madre, sobre cómo el abuelo no lo trataba muy bien a él y a Andrew. Era un veterano de Vietnam, y la guerra llegó a casa con él, levantando su cabeza en forma de botella y el abuso que resultó de ella. Incluso a pesar de eso, no pude evitar compadecerme del dolor que debe haber estado experimentando durante los últimos meses de su vida. Todo lo que podía hacer era seguir animándolo a ahogar sus pastillas. Durante la segunda noche con el abuelo en la casa, me desperté una vez más por los incesantes ladridos del perro afuera,
Después de que el perro aparentemente se hubiera jodido para molestar a alguien más, me estaba quedando dormido rápidamente, hasta que escuché al abuelo murmurando algo al lado. Me había acostumbrado a sus murmullos en su mayoría sin sentido a lo largo del día, y la casa tenía paredes delgadas, así que no pensé demasiado en ello, hasta que escuché otra voz, hablando a él. La voz de Andrew, susurrando, apenas audible. No. Ya te lo he dicho, no está pasando, así que quítatelo de la cabeza. Sabes que tienes que hacerlo. Llegó la lenta respuesta del abuelo. Su voz era como el crujido de un viejo suelo, pero sonaba mucho más lúcido de lo que nunca lo había escuchado antes. No recuerdo que su conversación continuara más allá de ese punto. Escuché que la puerta se abría suavemente, luego se cerraba de nuevo, y no tenía suficiente energía para reflexionar sobre lo que había escuchado durante mucho tiempo antes de volver a dormirme. Al día siguiente, decidí averiguarlo con Andrew en privado. Oye, así que, lo siento si estoy siendo demasiado entrometido aquí, pero te escuché a ti y al abuelo hablando de algo anoche. Sonaba como si estuvieras discutiendo. Pregunté. Él suspiró profundamente. Mira, tú. Probablemente ya te hayas dado cuenta de que esta casa es mucho más antigua de lo que esperabas. La verdad es que le pertenecía a él. Tu padre y yo crecimos aquí. Simplemente, bueno, no está contento con cómo he estado manejando las cosas aquí. Eso es todo. Ya sabes cómo los chicos mayores son muy particulares sobre ese tipo de cosas. Parecía conflictivo sobre lo que había dicho, y el silencio entre nosotros era ensordecedor. Vamos. Acabo de conseguir que Chloe se durmiera hace 5 minutos. Vamos a la cama esta noche. No puedo decir que estuviera completamente satisfecho con esa respuesta, pero pude sentir que Andrew no quería discutir más el asunto, así que lo devedo. En el lado positivo, no hubo ladridos del perro esa noche, ni ninguna de las siguientes noches para el caso, así que dormí bien, al menos. No tengo nada que decir sobre el día después de eso. Aparte de que el ambiente incómodo en la casa solo estaba empeorando. El abuelo pasó todo su tiempo solo en su habitación, sentado en su silla de ruedas en la esquina, murmurando tonterías para sí mismo. Andrew y yo le entregamos sus comidas, le dimos sus pastillas y compartimos algo de peso tácito sobre todo entre nosotros. Esa noche, me despertó otra discusión en la habitación del abuelo. La voz del abuelo no era más fuerte, no era más dominante, pero podía sentir una rabia innegable en ella. Eres un tonto. Siempre lo fuiste. Sé lo que hiciste anoche. ¿Crees que eso es suficiente? Tin que ser yo. No te lo mereces. Te nos trates como basura. No importa si me lo merezco. Tengo que ser yo, y tiene que ser mañana. No me volví a dormir rápidamente esa vez. En realidad, no creo que haya dormido nada esa noche. No sabía lo que significaba nada de eso, pero las palabras del abuelo me asustaron. Al día siguiente, la puerta del abuelo estaba cerrada por dentro. Andrew también se quedó en casa del trabajo, y se veía terrible. Sabía que tenía que preguntarle qué pasó anoche, pero decidí darle algo de espacio hasta la noche. Apenas lo vi en todo el día, para ser honesto. La única percepción que tenía de él era el cansado correo a Chloe de vez en cuando, abrir y volver a cerrar la puerta del abuelo mientras tomaba sus pastillas cada 3 horas, y una cena que compartimos en silencio. Al final, fue él quien vino a mí. Nos escuchaste anoche, ¿no? Asentí con la cabeza. Sí. Supongo que mereces saber al menos esto. No me imagino que tus padres te lo hayan dicho antes de que se fueran. Parecía que estaba a punto de gritar o romper a llorar. No estoy seguro de cuál. Tu padre y yo tuvimos una hermana menor una vez. Phoebe yo tenía 8 años cuando ella nació, tu viejo 11. Mi mente se apresuró tratando de encajar esto en mi historia familiar. No estaba mintiendo. Nunca había escuchado una palabra de esto en toda mi vida. Ella desapareció cuando tenía 5 años. Simplemente se ha ido, sin dejar rastro. Nunca la encontraron. Papá empezó a beber mucho más después de eso. No sabía qué decir. Ese mañana de papá estaba hablando es el aniversario de la desaparición. Creo que los recuerdos son los que más le duelen hoy. Hoy también me han hecho mucho daño. Ahora estaba llorando. Lo siento, me las arreglé. No sé qué decir, yo. Lo siento mucho. Nadie me lo dijo nunca. Andrew se frotó los ojos, enfrecándose. Mira, yo también lo siento. Nunca deberías haber necesitado saberlo, de verdad.
Empezó a dirigirse a las escaleras. Voy a intentar dormir un poco. Por favor, si escuchas algo de él esta noche, o si tengo que volver a hablar con él, simplemente ignóralo. Por favor. Duele a todos lo suficiente como es. Con eso, se dirigió a su habitación, cerrando la puerta detrás de él. Me quedé aturdido. Cuanto más no sabía sobre el lado de la familia de mi padre. Incluso con lo que sabía ahora, me quedé con más preguntas que antes. No tenía sentido cómo la verdad sobre que mi padre y mi tío también tenían una hermana pudiera vincularse con todo lo demás que había escuchado entre el abuelo y Andrew. ¿Por qué tenía que ser el abuelo? ¿Qué había hecho Andrew anoche? ¿Qué demonios era eso? Mi mente namó mientras estaba bien despierto en la cama esa noche. Creo que fue ese estado de niebla en mi cerebro lo que en realidad terminó debiéndome inconsciente durante unas horas, como sucedió. Pero, una última vez, me desperté de mi sueño, pero no fue por los ladridos de un perro, o por las voces de la habitación del abuelo de al lado. Fue por pasos lentos y pesados, bajando las escaleras. Sé que Andrew me dijo que ignorara cualquier cosa que pudiera escuchar esa noche. Hasta el día de hoy, no sé qué me obligó a salir de mi habitación, pero salí por la puerta en silencio, y lo primero que me di cuenta es que la puerta del abuelo estaba abierta y su habitación vacía. Los pasos continuaron golpeando a través de la casa, hacia la cocina, parecía. Tenía que saberlo. Tenía que saber la verdad de todo lo que estaba pasando en esta casa, y sentí que estaba justo en la cúspide de ello. Tan silenciosamente como pude, yo también bajé las escaleras. Seguí los ruidos hasta la cocina, y me di cuenta de lo que había estado pasando por alto todo el tiempo. La vista de ella llenándome de total pavor. La puerta detrás de la estantería, ahora abierta de par en par. Abandoné cualquier idea de sigilo que había dejado en mi cabeza, corriendo hacia la puerta, donde descubrí que no era una especie de pequeño armario o espacio de arrastre en absoluto, era un tramo de escaleras, hasta lo que debe haber sido un sótano. ¿Por qué Andrew había mentido sobre esto? Volé por las escaleras y me volví hacia la puerta del sótano a mi derecha, presionando mi oreja contra ella. Respiración profunda, pesada y cansada, y la superficie de la puerta se sentía casi como si estuviera vibrando, pulsando con alguna fuerza imposible. Agarré la manija de la puerta, y se sentía blanca y caliente. Mi mano gira, la puerta se abre. La verdad está revelada. Andrew estaba solo en el sótano, iluminado por una bombilla tenue que colgaba del techo, con el cuchillo de cocina en la mano. No hay señales del abuelo en ninguna parte. Andrew apenas reaccionó a mi presencia. Siguió mirando la pared frente a él. Solo que no era un muro. En realidad no. Donde debería haber habido ladrillo y papel tapiz, una extensión pulsante, rezante y marrón rojizo de carne que abarcaba el costado del sótano frente a nosotros. El panel de yeso en los bordes de las paredes adyacentes en transición de yeso y lámina de ladrillo a tejido vivo. La pared se elevó, palpitó y sudó, de alguna manera horriblemente, posiblemente dado el regalo de la vida. Ni siquiera puedo empezar a describir el olor. El olor era tan jodidamente asqueroso. Decoraciones espeluznantes del sótano apenas podía pensar. La vista casi me hizo sentir loco, como si me hubiera encontrado en una extraña pesadilla, cualquier pensamiento racional encadenado detrás de la cerradura y la llave. ¿Qué coño? Me atraganté. ¿Qué coño es esto? Andrew. ¿Qué coño es esto? ¿Dónde coño está el abuelo? Se dio la vuelta, aparentemente salido de un trance. Él miró fijamente a la pared por un segundo. Él tenía razón, lo escuché decir, más a sí mismo que a mí. Él se volvió hacia atrás. Él tenía razón. Tenía que hacerse. Miré a su alrededor a la masa carnosa pútrida ante mis ojos. Número no podía decir eso. No. Andrew, ¿dónde está el abuelo? ¿Qué has hecho? Supliqué, negándome a mí mismo lo que sabía que había sucedido. Andrew volvió a mirar la pared por unos momentos. Tenía una mirada de casi reverencia grabada en su rostro. Me miró hacia mí por un segundo, la locura brillaba en sus ojos. Es lo que él quería. No. Estás mintiendo. Rocé, sin creerme a mí mismo. ¿Qué coño es esto? No alercó la mirada de la pared de la carne. Lo heredé, supongo. Tenía que hacerse, ya sabes. Es lo que él quería. La pared se flexionó repentinamente hacia afuera grotescamente, emitiendo un sonido de gruñido bajo. Intenta, como lo hice, negarlo a mí mismo en el momento, sabía lo que eso debía haber significado.
ya que vi una mirada de preocupación en la cara de Andrew. Tenía hambre de nuevo. Necesitaba ser alimentado pronto. Claramente, el abuelo no era una comida abundante. En medio de las quejas, ambos pudimos escuchar de repente un ruido agudo, atravesando a través de él. Chloe, llorando desde arriba. Andrew miró al techo y luego se acerró a mí. No, susurré, pero él ya estaba cargando hacia la puerta. Andrew, no lo hagas. Me empujó con fuerza mientras intentaba impedir que saliera por la puerta. Me lancé contra él con todo lo que tenía, traté de luchar con el cuchillo de su agarre, pero era mucho más fuerte de lo que parecía. Me dominó rápidamente y me cortó la pierna derecha. Hallé de conmoción y dolor. ¿Sabes qué? Siseó, tirándome al suelo y agarrándome por las piernas mientras brotaba sangre. Esto es aún mejor. De todos modos, eres de mucho más útil. Me di cuenta en un instante de lo que quería decir mientras me arrastraba hacia el muro de la carne. No, me atraganté. No, Andrew, por favor, Dios, yo. Mis palabras se cortaron mientras me sumergía casi por completo en la masa viva y retorcida. Los zarcillos me rodean, casi sin dolor perforando mi piel, conectándose conmigo. Durante unos breves momentos, tuve la noción de que me estaba conectando, fusionando con el gran sistema biológico del muro, que pronto todos estarían vivos, todos estarían conectados, antes de que mi mente se pusiera negra. Después de un tiempo incognoscible, me volví cada vez más consciente de mi entorno una vez más, la extraña y sin peso sensación de sentir simultáneamente fuera de mi cuerpo y sentir uno con otro cuerpo. Entonces, algo frío, extranjero. Anuncios, te tengo, te tengo. Me caí hacia adelante en los brazos de alguien. El aire frío del sótano me envolvía en un instante mientras gritaba. Miré hacia arriba. Estaba rodeado por un equipo de hombres con trajes amarillos de materiales peligrosos, trabajando para cortarme completamente de la pared de la carne. Me acosté en sus brazos, sintiendo la forma en que imagino que debe ser un bebé recién nacido. Mi cuerpo y mi mente se centraron por completo en tratar de no apoderarse de lo abrumadoramente frío que parecía todo. Unos minutos más tarde, una vez que me había liberado completamente de la pared, me dieron sedantes que me dejaron inconsciente. No sé cuánto tiempo había pasado así, pero deben haber sido unos días al menos, porque era mi novia, Emily, quien había llamado a la policía después de que yo no hubiera respondido a varias de sus llamadas. Al final, sin embargo, me mantuvieron en algún tipo de instalación de contención durante un día, donde me hicieron una gran cantidad de preguntas que sonaban dudosas que no podía comenzar a responder en su mayor parte. Y nunca terminaron encontrando a Andrew. Al final, sin embargo, Emily me llevó de vuelta a casa. Cualquier parte clasificada del gobierno que encubra mierda como esta hizo precisamente eso, y la vida en su mayoría siguió adelante. Hice todo lo posible para olvidarme de esa breve e infernal temporada de mi vida. Ciertamente no obtuve ningún tipo de iluminación o aprecio por la vida a partir de mi experiencia. Supongo que me cambió. ¿Quién no lo sería? Pero, como dije, la vida siguió adelante. Emily fue invaluable para asegurarse de eso, consolándome al respecto cuando la necesitaba, pero nunca actuando como si me definiera ahora. La vida siguió adelante. 4 años después, le pedí a Emily que se casara conmigo. 5 años después, ella era mi increíble esposa. 8 años, y ella dio a luz a la alegría de nuestras vidas, nuestra hija Lily. Amaba a mi esposa, por supuesto que sí, pero no hay absolutamente ningún sentimiento de adoración en esta tierra que se compare a tener a tu propio hijo en tus brazos. Y sí, por supuesto que todavía me sentía marcado por mi experiencia de hace todos esos años. Una noche, mientras estábamos en la cama preparándonos para dormir, se lo conté una vez más. Como a pesar de que las cosas están bien ahora, las cosas son perfectas ahora, todavía tenía pesadillas sobre la pared de carne a veces. Todavía me envían a un ataque de pánico cercano al ver una herida abierta. Ella me abrazó de cerca. Sé que amas, sé que lo haces, murmuró, con la voz somnolienta pero llena de cuidado. Pero me tienes, ¿verdad? Tú nos tienes. Cerré los ojos y sentí que empezaba a alejarme mientras ella me abrazaba más. Respiré el hermoso olor de su champú con aroma a rosas. Está bien, porque te tengo. Te tengo, susurró. Te tengo. Te tengo. Te tengo. Te tengo, te tengo. Me caí hacia adelante en los brazos del hombre. El aire frío de la bodega me envolvió en un instante mientras gritaba. Miré hacia arriba y a mi alrededor, miré fijamente a los hombres de traje amarillo,
todavía gritando y balbuceando incoherente. Me acosté en sus brazos, todavía oliendo el champú con aroma a rosas, aunque ahora había algo horriblemente malo con él, como después de darte cuenta del truco de una ilusión óptica nunca puedes verlo como lo hiciste originalmente. Pheromonas. Resulta que la pared me había estado digiriendo durante bastante tiempo. Vi mi reflejo. Mi vio democrato apenas vivo. Me mostró cosas maravillosas. Ahora, me siento solo en mi apartamento frío y oscuro, mirando afuera a los cielos grises. Pienso en la sonrisa de mi esposa. Pienso en la risa de mi hijo. Quiero volver.